Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 9 de diciembre del 2022 que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su divina gracia. Comenzamos esta 16ª reflexión sobre la Legión de María, pidiendo la gracia de Dios para que esta labor sea para su mayor gloria y el bien de la Legión. Lo hacemos con las oraciones del comienzo de la Junta de los Presidios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el capítulo 2, que con toda claridad, ya lo dijimos, se trata de la finalidad, y con mayor claridad, la finalidad, dice el Manual Oficial de la Legión de María, es la gloria de Dios. El legionario quiere dar gloria a Dios. Esa es su primera finalidad. Y la Legión dice que todos los seres racionales, espirituales, dan gloria a Dios mediante la santidad de su vida. Por lo tanto, entonces, si la Legión tiene que dar gloria a Dios, el medio para dar esa gloria es que sean santos legionarios. Y por tanto, entonces, ha dispuesto principalmente dos medios para alcanzar esa santidad, que es la oración y la colaboración activa. Simplemente resumiendo, porque en el video anterior ya hablamos sobre la oración, y siguiendo a los santos vimos que es la elevación de la mente hacia Dios, porque como dice nuestro Señor, Dios es espíritu. Y los que verdaderos adoradores lo deben adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, entonces se eleva nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. ¿Y cómo es esa elevación? A través de un piadoso afecto. ¿Y de qué se trata ese afecto? Dice Santa Teresa, es un afecto de amistad. Es decir, cuando vamos a la oración nos vamos a encontrar con un amigo, a quien sabemos, dice Santa Teresa, nos ama. Tanto Dios amó al mundo que le entregó a su propio Hijo. Por lo tanto, entonces, de parte de este amigo al que vamos a encontrar a solas, sabemos que su amor es incondicional. Y eso es una enorme noticia. ¿Por qué? Porque al ser incondicional no está condicionado a nuestra respuesta, porque lamentablemente nuestra respuesta a ese amor no es igual, al contrario, de nuestra parte no es un amor correspondido, porque lo traicionamos con el pecado. Pero justamente eso es lo grandioso de la oración. Voy a elevar mi espíritu, no me voy a estar buscando a mí haciendo un baile, sino mi espíritu. Lo primero que tengo que saber es que estoy tratando con alguien que me ama incondicionalmente. Y por lo tanto, a pesar de mis pecados, de mis traiciones, de todo lo malo que hay en mí, yo sé que justamente hay alguien que me está amando y con amor de misericordia. Es decir, ve mi miseria, que es el pecado, y no me rechaza. Esa frase hermosísima, como toda la de San Agustín. Odio al pecado, y Dios tiene odio al pecado, amor al pecador. Es decir, Dios me ve como un pecador y me ama con amor misericordioso para sacarme entonces de esa miseria que es el pecado. Eso es la oración. Si entenderíamos eso, vamos a ser abrazados por el amor infinito de Dios en cada oración que hagamos.
Por lo tanto, entonces, resumiendo los provechos y ventajas de la oración, practicamos con ella un acto excelente de religión. ¿Qué es religión? Tiene dos palabras: religar, volver a unir. Es decir, a través del pecado rompimos nuestra unión con Dios. A través de la religión buscamos los medios, la religión nos da los medios para volver a esa unión. Y bueno, dentro de su iglesia, ¿cuál es uno de los mejores medios para hacer esta reunión con Dios? Es justamente la oración, uno de los medios, la oración. Por tanto, un acto de excelente religión. Damos gracias a Dios por sus inmensos beneficios. No olvidemos esto. La oración es tratar con Dios. Aquí lo importante es Dios. Si nosotros vamos con nuestras pequeñeces, con que necesito esto, Dios dice, no sean como los paganos. Los paganos que piden, ¿no es cierto? Por lo tanto, saben que existe algún ser superior, pero no van, son paganos porque no conocen al Dios verdadero. Nosotros tenemos que no ser paganos, conocer al Dios verdadero. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo, no sean como los paganos que piensan que por mucho hablar y pedir y repetir van a ser escuchados. Miren, ahí tienen a Samuel. Y ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del 19 en adelante, o si quieren antes, Samuel es ese, ya lo hemos visto, el que le habló al rey David, pero él, la mamá de él no tenía hijos, y la esterilidad en Israel era como un castigo de Dios para esa mujer. Y entonces ella un día rezaba, lloraba para que Dios le diera un hijo. Ahí estaba el sacerdote Eli, que la vio y pensó, esta mujer está borracha, y fue a reprenderla, pero ella le explicó que lloraba por su hijo. Y entonces el sacerdote Eli le dijo, mujer, el año que vengas, porque estaban en el templo de Jerusalén y peregrinaban una vez al año, el año que vengas tendrás entonces lo que tanto le pides a Dios. Y así sucedió. Pero ella, en ese momento, cuando Samuel le dice eso, discúlpenme, el sacerdote Eli le dice eso, ella le promete a Dios, si se cumple la palabra del sacerdote, que ella le va a entregar a su hijo, se lo va a consagrar a Dios. Se cumple entonces y está con su hijito durante 3 años, que eran los años que tenían que amamantar a su hijo, darle el pecho, y después entonces que ya deja de amamantar a su hijo, así chiquitito, a los 3 años se lo lleva al sacerdote Eli para que su hijo esté en el templo consagrado a Dios. Muy bien, Samuel entonces va creciendo en el templo, esa es la imagen. Pero ya cuando es un adolescente, Dios le empieza a hablarle, y una noche le dice, Samuel, Samuel, Samuel. Él piensa que es el sacerdote Eli que lo está llamando, y va, y así Eli le dice, no, yo no te llamé, ve a dormir, hijo. Pero por segunda vez lo llaman, y Samuel va nuevamente con el sacerdote Eli, pero el sacerdote Eli le vuelve a repetir, no, este llamado, ve y descansa, hijo. Pero nuevamente, por tercera vez, Samuel, 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 lo llama a Dios, y él vuelve con el sacerdote Eli, pero el sacerdote Eli en esta ocasión se da cuenta que es Dios el que lo está llamando, y entonces le dice, cuando te vuelvan a llamar, di estas palabras, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así entonces lo hace Samuel cuando por 4ª vez Dios lo llama. Es decir, eso es oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, dejemos hablar a Dios. No lo aturdamos. No porque le digamos un montón de cosas y Dios no sabe lo que necesitamos. Lo dice, son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que nuestra oración sea así, ¿no es cierto? Y como ven ahí, ¿no es cierto? Samuel empezó a crecer, y en todo lo que Samuel decía, Dios lo respaldó.
respaldaba, porque escuchaba a Dios, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Samuel, como Dios nos manda a decirle al rey Saúl que era rechazado por no haber hecho su voluntad. Entonces, dar gracias a Dios, alabar a Dios, eso tiene que ser la oración, no hablar de nosotros. Nosotros somos pecado, ¿qué vamos a hablar de nosotros? Oh Señor, mira cuánto sufro. Sí, Señor, tendría que sufrir más. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios pone, cuando habla de los pecados y piensa en sus pecados, ¿cómo? Los ángeles no fueron justicieros de Dios y con cuchillos acabaron con se odiaba, ¿sí? En su autobiografía San Ignacio pone, se odiaba a sí mismo por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué le vamos a estar hablando a Dios de nosotros? Tenemos que escucharlo a Él y dejar que Él hable. Ejercitamos la humildad, reconociendo nuestra pobreza, como decimos, nuestro pecado, y demandando una limosna. Sabemos, sí Señor, aunque soy lo peor de lo peor, por favor, sin ti yo no puedo nada. Ejercitamos la confianza en Dios al pedir cosas que esperamos tener de su bondad. Vamos a pedirle a la bondad de Dios, olvidémonos de nosotros y beneficiémonos de la bondad de Dios en la oración. Nos lleva a una respetuosa familiaridad con Dios, como lo dijimos, como le enseña tan maravillosamente Santa Teresa. Entramos en los designios de Dios porque nos considera las gracias que tiene desde toda la eternidad vinculada a la oración, porque Dios ya ha dispuesto en toda su eternidad, si me piden esto por la oración, se los pienso conceder. Y si va mal encauzado, como dice San Pablo, a veces no conseguimos lo que pedimos porque pedimos mal, entonces Él lo va a enderezar y nos va a conceder, aunque no lo entendamos, algo mejor de lo que estamos pidiendo. Y por último, eleva y engrandece la dignidad humana. Nunca es más grande el hombre cuando está de rodillas hablando con Dios. Dejemos de hablar con los hombres y hablemos con Dios. No seamos como los animales que nunca rezan. Muy bien, entonces, eso fue un resumen un poquito largo. La gloria de Dios, la finalidad de la Legión y de toda la creación, a través de la santidad. Y la santidad a través de la oración y la otra cosa que la Legión nos pide para alcanzar esa santidad es la colaboración activa bajo la dirección de la jerarquía a la obra de la Iglesia y de María. Nos vamos a detener en las palabras en rojo, a la obra de la Iglesia. Reflexionaremos sobre todo, pero en este video vamos a detenernos entonces ahora en la obra de la Iglesia. Por lo tanto, sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, fundó su Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Ahora vamos a lo primero, ¿qué se debe entender por Iglesia? Y ahí tenemos entonces lo que explica el Catecismo de la Iglesia, lo que explica el Magisterio de la Iglesia, lo que explica la doctrina de la Iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia. Ya explicamos, ¿no es cierto?, que los evangelios, todo el Nuevo Testamento, el idioma que predominaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era el griego. Por eso todo fue escrito en griego, no el Antiguo Testamento, sino el Antiguo Testamento fue escrito en 2000 años, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento está escrito en griego y justamente es Jesucristo el que funda su iglesia, es el idioma predominante, aunque los romanos hablaban latín, y por lo tanto todos los términos que nosotros usamos vienen del griego. Entonces, eclesia significa asamblea, congregación. Nosotros a esa palabra griega, al español, la traducimos como iglesia. Entonces, ¿iglesia qué quiere decir? Iglesia que significa una asamblea, una congregación. ¿Y de congregación de qué? Ahí dice, de bautizados. Es decir, esta gente se congrega aquí para qué, ¿no es cierto? Se congregaron los maestros.
¿Para qué se congregaron? Para hacer una reunión o lo que sea, para hablar de temas educativos. Y así todos los que se congregan, ¿no es cierto?, algo lo congrega. ¿Qué congrega a la iglesia? Es el bautismo. Por lo tanto, va a ser un solo bautismo, una sola fe. Entonces aquí vemos, siguiendo el cursor, ves, no son estas paredes de material, eso es el templo. Muchas veces nosotros confundimos templo con iglesia, pero son dos palabras distintas con dos significados totalmente distintos. Es la construcción material, el templo, ¿no es cierto? Pero la iglesia es justamente, se refiere a personas, seres humanos, y que tienen algo en común, que es el bautismo que Jesucristo nos dejó. Entonces la congregación o asamblea de los bautizados, y como hemos visto, Cristo fundó sobre su iglesia, sobre Pedro, entonces guiados, regidos por Pedro o por sus sucesores. Entonces iglesia no son las paredes, iglesia es la congregación de bautizados. Eso es lo que Jesucristo fundó. Jesucristo nos dijo, vayan por todo el mundo, encuentren albañiles, encuentren arquitectos, encuentren ingenieros, porque tenemos que edificar templos. No. Vamos a ver, id por todo el mundo y proclamad la buena noticia. La buena nueva, ¿qué quiere decir evangelio? Como ya lo vamos a ver. Buena nueva es, nosotros lo traducimos evangelio, también es una palabra del griego. Y acá volvemos a tener también ir por todo el mundo. Entonces la iglesia es católica, porque esta palabra también viene del griego, que católicos, que significa universal, ir por todo el mundo. Si bien nosotros aquí vemos a Jesucristo hablando con la samaritana, esta mujer sirio-fenicia, que le pide por su hija que está endemoniada. Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Pero Jesús no le responde ninguna palabra, y los gritos de la mujer están molestando a los apóstoles, y que le ruegan a nuestro Señor que haga algo, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y Jesús le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y así fue, Jesús se dedicó a su ministerio hacia los judíos, pero benefició tanto a esta mujer como a tantos otros. Pero justamente, ¿no es cierto?, en San Lucas capítulo 2, versículo 22 y más si quieren, dice, cuando van a presentar a Jesús al templo, el anciano Simeón, ese hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, toma al niño en sus brazos y empieza a recitar lo que llamamos el Benedictus. Bendito sea Dios, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que se lo había prometido, ¿no es cierto?, que él no moriría antes de ver al Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos para alumbrar a todas las naciones. Es decir, Jesús se dedica a evangelizar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero preparando a sus apóstoles, a su iglesia, para que sean luz de todo el mundo y lleven el evangelio entonces a todas las naciones. Y entonces eso es lo que significa católico, universal. Muy distinto, ¿no es cierto?, como hemos visto con el rey Enrique VIII, voy a hacer mi propia iglesia, porque no quiero obedecer al Papa, entonces iglesia anglicana, la iglesia para los ingleses. Lutero, no, yo me separo de la iglesia y ahora tenemos entonces la iglesia luterana, ¿no es cierto?, triste, ¿no es cierto?, bueno, una iglesia que sigue a un hombre, y bueno, no, iglesia católica para todos, para todas las naciones, para llevar la luz a todas las naciones. Y para realizar entonces esta iglesia que es universal, que es la congregación de todos los bautizados, bajo la guía, porque es una congregación, es una asamblea
organizada, entonces jerárquica, bajo la guía, ¿no es cierto?, de Pedro o de sucesor. Y entonces ahí vemos en San Mateo que dice: enseñad a guardar todo lo que yo os he mandado. Acá le está diciendo ir por todo el mundo, para no repetirnos, pero enseñad a guardar todo lo que os he mandado. Es decir, quiero una iglesia que vaya a anunciar todo lo que yo, todo lo que yo os he mandado. Y todo eso que Dios y Jesucristo mandó no están en los evangelios, no está en la Sagrada Escritura, como ya lo hemos visto. En Marcos dice nuestro Señor: el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Es decir, que enseñen lo que yo los he mandado todo, y entonces el que crea que se bautice para alcanzar la salvación. Y San Pablo en la carta a los Corintios dice: predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Es una misión que se me ha confiado. Es decir, San Pablo dice: yo estoy para predicar el Evangelio, he sido elegido. ¿Por qué lo primero es predicar el Evangelio? Y lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Dice: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿En quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en la misma carta a los romanos, pero en el versículo 17 dice: así que la fe viene del oído. Estamos resumiendo un poco para no leer todo el texto. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que palabra de Dios. La fe, ¿por dónde viene? Por el oído, ¿no es cierto? Los primeros cristianos oían la predicación, y entonces por oír la buena noticia, creían, se convertían, se bautizaban. En la primera predicación que hacen los apóstoles el día de Pentecostés, los escuchan y se convierten, reciben el bautismo, más de 3.000 almas, dice los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, entonces, lo primero que Jesucristo dice que tiene que hacer su iglesia es predicar todo lo que Él les ha enseñado. ¿Por qué? Porque solamente escuchando, la fe se va a suscitar en el corazón de los que oyen. Por lo tanto, entonces, nosotros bautizamos a los niños en la fe de los padres, de los padrinos, y ese niño ya nace con el bautismo. Pero para que esa fe que recibió en el bautismo, ¿no es cierto?, se active, necesita escuchar justamente el Evangelio. Lamentablemente en la casa escucha toda la basura de los medios de comunicación, de las películas y todo eso. En la escuela escucha toda la basura, ¿no es cierto?, de la educación, de la ideología de género y de tantas adversidades, corrupciones y todo lo demás. Pobre niño, ¿no es cierto? Y después los padres dicen: quiero que vaya a la iglesia con nosotros, y él ya no quiere acompañarnos. Claro, y si la fe entra por el oído, ¿y qué estuvo escuchando toda su niñez? No estuvo escuchando a Dios. En la casa, incluso a los padres que están hablando de dinero, están hablando de cómo se pelean entre ellos, están hablando de a ver con los parientes lo que está pasando y todo lo demás. Ahora vienen las Navidades, y ¿qué vamos a celebrar en la Navidad? No sabemos lo que celebramos. Celebramos el cumpleaños de Jesucristo y no vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a hablar, que nos ha faltado dinero para comprar más cosas para la gula, porque es un día que hay que pecar de gula y emborracharnos, no pudieron venir los parientes porque como que está muy mal la economía, ya no nos alcanza el dinero, y a Jesús nada.
¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo nuestros hijos van a tener fe si la fe entra por el oído? Entra por el oído y eso es palabra de Dios. Por lo tanto, predicar el Evangelio para suscitar la fe es la obra de la iglesia, lo que Cristo dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Disculpen. Muy bien, vamos a detenernos entonces en este momento en el santo Priscila, Aquila y San Pablo, y los vamos a encontrar a estos tres en Corintio. Y eso lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, versículo 18, como no figura ahí por una omisión mía, se lo vuelvo a repetir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que es lo que les voy a narrar, sintetizando, sacando algunas partes, pero si ustedes quieren van a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y ahí entonces van a encontrar todo el texto completo. Tenemos a San Pablo, que ya está convertido, es el santo apóstol, está evangelizando todo el mundo conocido, entonces se marcha de Atenas, zona griega, de Atenas, y se fue a Corintio, también zona griega, y allí se encontró con un judío llamado Aquila, este es su nombre, y su esposa es Priscila, natural del Ponto, que con su esposa Priscila, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, hacía poco habían llegado de Italia, porque el emperador Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Como ellos eran judíos, Priscila y Aquila, la esposa y el esposo, entonces se tuvieron que ir de Roma y ahí andaban por Corinto. Y ahí entonces se los encontró San Pablo. Pablo fue a verlos, es San Pablo el que va a encontrarse con ellos, y como hacía tiendas de campaña, igual que este matrimonio, son santos y mártires, se quedó para que trabajaran juntos. ¿Ves? San Pablo trabajando con ellos. Todos los sábados discutía San Pablo en la sinagoga. ¿Ve? Es el templo físico, el edificio donde se reunían. El templo era uno solo en Jerusalén. Tratando de persuadir a los judíos y a los no judíos. Predicando el Evangelio, lo que acabamos de decir. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Esto no está pasando en Israel, donde predicó Jesucristo a las ovejas perdidas, y las ovejas perdidas lo terminaron crucificando, ¿no es cierto? Y rechazando el Evangelio, aunque la iglesia primitiva, la iglesia primera, esos 3.000 que se bautizaron en la primera predicación, todos eran judíos, y los apóstoles son judíos, y la Santísima Virgen es judía, y San José es judío, es decir, este es el resto fiel a Dios, ¿no es cierto?, el Israel de Dios, que sí recibió justamente al Mesías, pero la otra parte, la gran otra parte de los judíos, sea que estaban en Jerusalén o dispersos por el mundo conocido de aquel entonces, y cada vez que escuchan, ¿no es cierto?, los apóstoles predicar, terminan rechazándolos, y de mala manera, porque los quieren matar y todo lo demás. San Pablo 3 veces lo dieron por muerto. Una noche, seguimos con el texto, una noche el Señor dijo a San Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Miren qué grande es Dios. Muy bien, aguántatela, San Pablo, porque aunque los judíos te están haciendo todo esto y te quieren matar, con todos esos sufrimientos y todo eso, estás mostrando que la certeza
la certeza, no voy a ir a esto porque está lloviendo, hoy me duele la muela, entonces no voy a ir a hacer justamente el apostolado que tenía. No, den testimonio de la fe. Si no, no vayan a la legión. San Pablo, quédate ahí. Sufre todo esto porque ese es el testimonio que quiero que vean, que hasta sos capaz de dar la vida porque estás mostrando la convicción de tu fe ante ellos. Y eso entonces a todos los que son mi gente en esta ciudad, todo eso les llegará a su corazón y los llevarás a la conversión. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo. Todo esto está ahí en los Hechos de los Apóstoles, ustedes lo pueden leer con más detenimiento, y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va contra nuestra ley. Pablo ya iba a hablar, a defenderse, cuando Galión, el procónsul, dijo: si ustedes los judíos están entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de sus propias leyes, arréglenselas ustedes. No quiero ser juez en tales cosas. Así que, no. Si Pablo mató a alguien, los vamos a juzgar, pero no, me están diciendo que él dice que no hay que circuncidarse, y ustedes dicen que Moisés les dijo que había que circuncidarse, él dice que el Mesías fue crucificado, y ustedes dicen, no, el Mesías no puede ser crucificado porque es el Hijo de Dios, y vendrá glorioso, y matará a todos, y nosotros seremos los reyes del mundo, y San Pablo dice que no, que nació humilde en un pesebre, ahí. Con el texto, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje a Siria acompañado de Priscila y Aquila. Estaban en Corinto, ahora se van a Éfeso, los tres, ¿no es cierto? No tenían en ese tiempo mucha preocupación de, voy a dejar este lugar. No, listo, vámonos con San Pablo. Allá seguimos haciendo tienda. Muy bien, llegan a Éfeso, entonces ven como ahí santo Aquila y la santa Priscila, 8 de julio, son esposos y mártires. Y al llegar Pablo se separó de sus compañeros en Éfeso, donde se puso a discutir con los judíos, otra vez lo mismo. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, se embarcó a Cesarea, y bueno, la historia sigue. Pero lo importante acá se queda entonces Aquila en Éfeso, San Pablo ya los deja, Aquila y Priscila, este matrimonio. Sigue el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Por aquel entonces en Éfeso, un judío llamado Apolo, otros le ponen Apolos, no importa, es la traducción, Apolo, natural de Alejandría, era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan. Esto ya lo vamos a ver en los próximos videos. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Es decir, Apolo o Apolos había sido bautizado por San Juan Bautista, había escuchado sobre el Mesías y todo lo demás, pero justamente solamente tenía de esos conocimientos. Entonces, ¿qué hicieron? Al ver este fervoroso, ¿no es cierto?, hombre, judío evidentemente, que predicaba sobre el Mesías, pero no tenía todos los conocimientos, lo invitaron
a su casa, que viviera como habían estado con San Pablo, y le enseñaron más exactamente el camino del Señor. ¿Por qué no detenemos en esto? Porque miren, ¿qué son estos dos santos mártires? Es un matrimonio. Son, podríamos decir, los legionarios de aquel entonces. Son como la mayoría de los legionarios. Es decir, ellos estuvieron con San Pablo, lo escucharon muy bien, pero ¿no es cierto? Ahora encuentran a uno que va a ser uno de los grandes apóstoles. Ahí lo tienen en los Hechos de los Apóstoles, todo lo que Apolo va a hacer. Pero ven que no tiene todos los conocimientos, y ellos sí, porque estuvieron con San Pablo. Y entonces los llevan a su casa y le explican el Evangelio. ¿Quién hizo este gran apóstol? Justamente un matrimonio, como los legionarios, y le hablaron del Evangelio y le explicaron. Ve, así se inició la iglesia. Y ustedes son los que tienen que salir, como ya lo dijimos, dijo el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II. La vitalidad de la iglesia es la vitalidad de los laicos. Ustedes son los que tienen que predicar. Ustedes son, no, que el Padre no nos acompaña. No, que nosotros queremos ir a rezar el rosario, que nosotros queremos ir a evangelizar, que nosotros queremos ir a llevar la imagen. Es el Evangelio lo que tienen que enseñar. Es el Evangelio. Es que el Padre no nos deja dar catecismo. No interesa. No den catecismo, pero sí, encontraron a una persona, se la llevaron a su casa, le dijeron, mira, Apolo, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no es cierto?, el texto en el versículo 24, en capítulo 18, era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras, de todo el Antiguo Testamento. Cuando él hablaba en las sinagogas y todo eso, bueno, incluso después va a haber una discusión. Uno decía, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, ¿no es cierto? ¿Ve? Apolo ya comparado a la altura de San Pablo y de San Pedro, y San Pablo dice, ¿quién los ha salvado a ustedes? Ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, Cristo. Entonces, muy bien, ve, un hombre muy ilustrado, poderoso, pero que no sabía todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Y este matrimonio se lo enseñó y terminó siendo un santo y un gran apóstol, este tal Apolo o Apolos. Por lo tanto, ve eso. ¿Qué es? Ahora lo vamos a ver en el próximo video, ya estamos terminando predicar el Evangelio. No dejan dar catecismo, no, entonces ya no podemos hacer nada. No dejan llevar la imagen, no, van a encontrar donde estén, va a decir la legión, ¿no es cierto? Bueno, 2 horas de obra de trabajo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué dice justamente el manual. El legionario 24 horas está de servicio, 24 horas es un soldado. ¿Por qué? Porque en todas partes va a encontrar personas que no conocen el Evangelio, que no lo conocen bien, y tienen que ser justamente como una santa y un santo Aquila y Priscila. Ahí lo ven más lindos todavía. Entonces, entiéndanlo, no se queden en el engaño, no, si no podemos dar catecismo, ya qué vamos a hacer, si no podemos ir a rezar el rosario, ¿qué vamos a hacer? En todos los lugares van a encontrar gente que no conoce el Evangelio o que no lo conoce bien, y de ellos posiblemente puedan hacer grandes santos, como estos santos y mártires hicieron con este otro apóstol, Apolo, porque hoy se lo conoce como un apóstol. Se me pasó el tiempo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima.